Hola a todos, muchas gracias por venir, la verdad es que es bien impresionante la convocatoria. Yo estoy muy nerviosa porque nunca he entrevistado a nadie y jamás me imaginé que la primera persona a la que me iba a tocar entrevistar iba a ser a Christian Barnken, que es como el entrevistador de Chile. Entonces, la persona que más me puede evaluar acá es el propio entrevistado, así que es bien rara mi situación. Voy a partir con una pregunta un poco larga, ¿ya? Como más o menos... Bueno, me voy a presentar para los que no me conocen primero. Me llamo Francisca Folleraque, hice un personaje que se llama La Vieja Cuica, es por lo que soy más célebre, pero también, y este es como mi lado más en serio, yo pinto, he hecho varias exposiciones con la Andrea, que es la que está también dirigiendo el Teatro Zapallar en este momento, en las exposiciones de arte. Entonces tengo una relación bastante estrecha y curiosa con la belleza, porque los videos que yo hago no sé si podrían ser calificados como bellos, pero de eso vamos a hablar también. Voy a hacerle alguna pregunta a Cristiana acerca de eso, pero con la belleza estética sí tengo una relación muy importante por el tema pictórico. Entonces, hablando de ti, Cristian, tú hiciste un programa de entrevistas donde los exponentes más importantes de la cultura, la ciencia y las artes tuvieron oportunidad de dar a conocer sus ideas en un momento en que no había redes sociales. Con la belleza del pensar, en los 90 no había redes sociales. En mi casa lo veíamos mucho y siempre ha sido una figura importante para mí, cierto telón de fondo. Y es difícil estar aquí entrevistándote, pero voy a hacer lo posible. Donald Meltzer, un psicoanalista, dice que cuando encontramos algo que compromete nuestro interés, cuando vemos que es un fragmento o una instancia o una muestra de la belleza en el mundo, queremos certificar su autenticidad, conocerlo en profundidad. Y en ese momento encontramos el corazón de su misterio, junto con las severas limitaciones de nuestra capacidad para conocer. Él después habla del conocimiento de la belleza de la guagua a través de su mamá, que en el fondo lo primero que ve de la mamá es el rostro y el pecho. Entonces las guaguas experimentan esto por primera vez con el pecho y el rostro de la madre, pero la madre es misteriosa, es difícil conocerla por completo. Y ese intento de construir el interior de la madre es como el intento de la imaginación creativa, es como que ahí empieza la creación. Es el deseo de entender, aprender la belleza que no podemos comprender del todo, digamos, porque tiene cierta cosa de misterio. Entonces yo quiero relacionar esto con tu mamá, que, bueno, es hermana de Enrique Lihn, y en una entrevista te referiste a ella como la musa de muchos poetas, y luego la polola de Eduardo Anguita. Lo primero que me atrevo a asumir es que fue ella la que refinó tu olfato para la belleza. Entonces, si es que es así, cuéntanos un poco de cómo es ser hijo, o cómo fue ser hijo de tu mamá, qué cosas viste y oíste en tu casa, qué imágenes de la infancia te hicieron elegir un camino tan estético y para seguirle los pasos a los poetas y a los artistas. Gracias, Francisca. Ya te coloqué un 7 en la primera pregunta. Así que vamos muy bien. Démosle un aplauso porque es una linda pregunta. Bueno, primero quiero saludarte cordialmente, saludar a todo el equipo de BTG que hizo posible que tengamos esta conversación gratuita en este lugar tan hermoso y tan cargado de significación como es Zapallar. Quiero saludar a toda la comunidad zapallarina, saludar especialmente a algunos de mis viajeros, así les llamo yo, los alumnos de mis talleres de poesía. Me he encontrado con varios, ha sido muy emocionante reencontrarse, varios amigos también que están acá, a todos los saludo afectuosamente y estoy muy contento de poder compartir. Yo creo que el secreto de una buena entrevista, la aprendí tarde, yo al comienzo me tensionaba, ¿no es cierto? Tú lo has hecho increíble, para hacer la primera entrevista, trataba de ser Mateo, aprendía todo y solo empezaron a salir buenas entrevistas cuando empecé a fluir, cuando empecé a disfrutar. Dije, tengo la posibilidad de conversar y me voy a abandonar. Te podría contar varias anécdotas de entrevistados difíciles, que me la hicieron súper difícil, pero que fueron mis verdaderos maestros. Tu pregunta es maravillosa, pero antes de entrar en ella, cuando entré, yo no venía a Zapallar hace muchos años, pero muchos años, serán 40 años, 45 años. Creo haber venido con Jorge Edwards, hijo, que era mi gran compañero de la Alianza y amigo, hijo de Jorge Edwards, a quien también recuerdo y aprovecho de recordar acá. Me encantaría que él hubiera estado, él habría sido gran y mejor entrevistado que yo, desde luego, para hablar de la belleza. Y al pasar, dar una vuelta en un auto, estábamos medio perdidos buscando el hotel,
de repente vi como una casa castillo y me vino la imagen de que esa podría ser la casa de la familia de Cecilia Casanova. Ustedes sabrán mejor que yo si es así o no. Y me acordé de Cecilia Casanova, una de nuestras más grandes poetas. Dicen que es la Emily Dickinson chileno, y tiene una anécdota muy buena, no puedo dejar de contarla, Cecilia Casanova, recordando su veraneo de Zapallar. Para llegar a Zapallar, contaba ella, que eran viajes infinitos, largos, eran verdaderas odiseas, periplos. Ella venía con su abuela a abrir la casa de verano, y venían con una persona que trabajaba en la casa, que era la señora Mercedes. Y cuenta la anécdota que ella iba siempre a misa, y de repente va ella chiquitita, va su hermano, va la abuela, y Mercedes le grita: señora, ¿para qué va a misa si sabemos que Dios veranea en Viña? Y lo encontré muy choro. Yo espero que ahora Dios pueda estar también veraneando en Zapallar, ¿no es cierto? Aquí y en todos los balnearios de Chile. La pregunta sobre mi madre no me la esperaba. Desde luego que ella es fundamental en todos los seres humanos, no solamente en mí. Mi madre, si hay una cosa que me entregó sin teoría ni discurso, fue el asombro. Si puedo caracterizar a mi madre, es una persona con una capacidad de asombro infinita. Pero más que asombro, iría más lejos todavía, yo diría de extrañeza ante la vida. De decir, qué extraño es estar vivo, qué extraño, qué increíble es estar acá. Y eso me lo transmitió casi obsesivamente. Además, es una persona con un mundo psíquico muy intenso. Ella es insomne, vive más en las noches que en el día, todavía vive, tiene 93 años, y siempre contaba, y me contaba desde niño, sus sueños. Me lo contaba en secreto, diciendo: no le cuento a los demás porque van a pensar que estoy loca. Sueños alucinantes, preciosos, y a través de ella yo llegué de todas maneras a la poesía. A través de ella, porque como tú dijiste, ella era hermana de Enrique Lihn. O sea, Enrique Lihn, yo lo veía mucho cuando niño, era un héroe de mi infancia. Todos los poetas eran héroes, los que pasaban por mi casa. Después descubrí, yo pensé que ellos eran los que les iba bien en el mundo, y después descubrí que les iba pésimo. Entonces, yo creo que algo ha habido en lo que he tratado de hacer, de intentar de que les vaya bien a esos poetas, de difundirlos, de mostrarlos, porque eran bacanes para mí cuando yo era niño. Y la segundo personaje que tú citaste ahí fue bueno, voy a citar a mi padre también, porque ¿cómo voy a hablar del amante de mi madre sin hablar primero de mi padre? Mi padre, que fue un hombre muy recto, contra el cual yo me rebelé mucho. Él representaba el orden, la autoridad, lo conservador, etc. Hoy día no saben cómo lo he rehabilitado dentro mío, cómo reconozco cosas de él en mí, y entiendo cosas que no había entendido, que cuando adolescente no había entendido. Y mi padre también era un poeta secreto. Él era primero fue funcionario público, trabajó en la Corfo, después se salió de la Corfo, y yo era muy de izquierda, y para mí él era un momio, ¿ya? Entonces y mi mamá en cambio era de izquierda. Entonces nos tocó vivir el golpe, la polarización, y yo me banderizaba con mi madre y me peleaba con mi padre, pero descubrí que mi padre era poeta, era un poeta secreto y escribía poesía, y eran buenas poesías más a la antigua, pero muy bonitas, ¿no? Así que él también, a través de él y de mi abuela, Patricia Morgan, que fue dramaturga y poeta también. Claro, que era amiga de Gabriela Mistral. Me llegó la poesía por todos lados, y es decir, pero mi madre, tú tienes toda la razón, es decir, las conversaciones que yo tenía con ella eran alucinantes. Además, como ella salía en la noche, llegaba muy tarde, yo la esperaba despierto, y cuando no podía mantenerme despierto, le escribía, le dejaba unas cartas que ella guardó, en que le decía: querida mamadre. Qué curioso, usaba una expresión que usó Neruda, pero con su madre, no su madre natural, sino que la madre que lo adoptó, la mama, digamos, o sea, la madrastra, por decirlo de alguna manera. Pero yo le escribía que quería mamadre, y siempre hubo un diálogo vital, yo creo que súper edípico, eso es obvio, y en algún momento, así como hay que matar al padre, también hay que matar a la madre, y algo lo hice, pero hoy día sigo sosteniendo increíbles conversaciones con ella. Asombro, poesía, muy cerca las dos, y belleza, falta la tercera palabra para justificar que estemos aquí, ¿no es cierto? Pues yo a veces me voy por las ramas,
que estaría obviamente que en esa tríada. Que me llama la atención lo que dices de tu papá, que finalmente él resulta ser, casi pasó colado, o sea, en mi pregunta no estaba, pero yo leí también de tu papá, leí que tú decías que tú pensabas que él era momio, pero en realidad era apolítico, y que decir soy apolítico era lo mismo que decir soy momio, como hoy día decir soy amarillo es decir soy facho. Entonces, sí, evidente, ¿no? Esas cosas como sí. que se van repitiendo. Yo creo que a lo mejor funé a mi padre sin darme cuenta. Muchas veces le dije facho, le dije momio, tú no sabes cómo me arrepiento de aquello. Me imagino. Me arrepiento mucho, ahora, mucho. Claro. Pero lo que te iba a decir es que esta cosa de que la belleza es un misterio que se descubre, que no se agota en el fondo porque hay que estar constantemente tratando de descubrirla, así haciendo una relación súper laxa. Podríamos decir que tu mamá es una especie de belleza que brilló en un momento, que era la belleza más obvia, quizás la más evidente, y tu papá era el misterio que estaba atrás, que escribía poesía escondido. Súper interesante, eso ya se está pareciendo un psicoanálisis. Yo no he hecho nunca psicoanálisis, pero está muy entretenido. Mi madre era musa, mi madre fue musa, claro. Musa de varios poetas, pues descubrí que de otros más, que no contaba mucho ella. Supe también que Enrique Lafourcade anduvo detrás de ella y varios libros dedicados, pero Claudio Bertoni, o sea, no Claudio Bertoni, nada que ver, Claudio Giaconi, y por lo tanto, pero ella era muy escurridiza y era como una musa. Y hay una anécdota muy bonita, ella estaba en el Tabo, en la casa de un tío, y pasaron varios poetas a buscar a Enrique Lin, al hermano de ella era como una hermana menor. Venía el grupo de Eduardo Anguita, venían otros, y iban a ir a ver a Vicente Huidobro en Cartagena. Y entonces uno dijo, llevemos a Angélica. Entonces el otro, yo sospecho que dijo, no le llevemos porque Vicente se va a enamorar de ella. Claro. Ya, esa me encantó, cosas edípicas, digamos, de que Huidobro se pudiera haber enamorado de mi madre. Sí. Pero ese debe haber sido Anguita, que ya de haber puesto el ojo, era mucho mayor a mi madre, claro. Y dijo, no la llevemos porque hay un peligro ahí. Ahí se la agarró para él nomás, claro. Bueno, y quiero seguir en realidad con el tema de la belleza del pensar, que creo que, claro, o sea, tengo que hablar de la belleza con Bankian y es como el tiro, la belleza del pensar. Entonces, todos mis amigos yo les contaba y me decían, pregúntale, ¿es bello pensar? Como la típica talla, como pregúntale algo obvio y todo. Pero dije ya, ¿cómo le hago esta pregunta de una manera más enjundiosa, más interesante? Y entonces me puse a pensar, claro, como en tu carrera y que en la belleza del pensar. Y siento, esto es un presentimiento, yo nací en el 90, y siento que hubo un tiempo, que quizás yo era muy chica, en que en Chile las cosas eran un poco más fáciles de entender, quizás. Había un pensamiento menos heterogéneo, en que quizás tú, al hacer este programa, estabas más en armonía con la idea de belleza que había en el país. Y efectivamente fuiste una guía cultural para los chilenos que te veíamos por la tele, un profesor, un amigo simpático que hace buenas preguntas y te presenta a tus ídolos, un hombre con la capacidad de sacar a relucir lo mejor o lo más honesto de sus entrevistados y de la poesía y de la cultura chilena. Entonces, en ese sentido, eres un conductor de belleza, un embudo, un divulgador. Y luego, cuando hablaste de política recientemente y quisiste actuar con valentía, te encontraste con un mundo, estas son interpretaciones, quiero que tú me digas si esto es verdad o no. Sospecho que te encontraste con un mundo completamente cambiado en cuanto a la sensibilidad, tanto estética como valórica. ¿Sentiste algo de extrañeza? Como del tipo, chuta, al parecer nadie está de acuerdo con lo que yo siempre he pensado y lo que siempre he sostenido, y lo que yo valoro e indico como lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Qué se siente estar en la orilla de los consensos? Porque en alguna entrevista leí que tú decías que no pertenecías a ningún grupo, que siempre habías estado un poco fuera. ¿Siempre te has sentido así? ¿Ha cambiado la belleza? ¿Ha cambiado la cultura? ¿Te sientes afuera? Uy, hay varias preguntas. Sí. Voy a tratar... me voy a olvidar de alguna en el camino mientras me lanzo, porque hay que lanzarse nomás y no tener la respuesta fresca. O sea, es una pregunta que me suscita cosas, tu pregunta a mi respuesta, más que mi respuesta vaya a responder a tu pregunta que incluye varias preguntas. Primero, la belleza de pensar. Es interesante porque ese título en realidad es una idea del poeta Eduardo Anguita, que fue el gran amor de mi madre, ¿ya? De un libro de ensayo que él le puso un título notable, La belleza de pensar. O sea, lo que tú decías, el pensar es bello,
Y efectivamente, esa dimensión a veces se olvida y en mucha gente, la mayoría de la gente que está lejos del... A ver, la academia yo creo que ha sido un poco secuestrada, la filosofía ha sido un poco secuestrada por la academia y lo académico, ¿ya? Si uno mira el mundo antiguo, efectivamente habían pequeñas academias, pero una parte de la filosofía importante se hacía en la calle. Sócrates caminaba por los arrabales de la ciudad, caminaba con chancletas, hablando con los discípulos, ahí tienes a Diógenes, etcétera, tienes todo lo que fueron los estoicos, lo que fueron los epicúreos, en fin, que hacían ejercicios espirituales de filosofía. Y algo pasó con la filosofía, que la filosofía terminó siendo un ejercicio teórico muy cerrado, cada vez más hermético. Y elitista. Elitista, efectivamente, y la gente desde afuera lo mira como algo denso, difícil, duro, solo para algunos y que uno no va a poder entrar nunca ahí. Y resulta que la mejor manera de entrar en la filosofía es a través de lo bello. Un solo ejemplo donde muestra, que lo traje aquí, que me parece que es uno de los libros más bellos que se han escrito en filosofía, uno que es de Platón, que se llama El banquete. Sí. Uno puede hoy día decir todo el pensamiento de Platón ha sido invalidado por Heidegger, por Nietzsche, por todo ya. Aunque uno sea antiplatónico, no puede dejar de gozar de ciertos momentos, porque Platón era un poeta al mismo tiempo. Yo creo que además un dramaturgo, porque hacía que los personajes conversaran entre sí en unos diálogos que se acercan mucho al teatro. Sí, sí. Y hay momentos en el banquete de Platón que son muy bellos, ¿ya? Y que a lo mejor incluso la idea que plantean de lo bello uno hoy día podría no estar de acuerdo. Por ejemplo, esta idea que Platón, a ver, es muy bonito porque hay una comida, un banquete, se reúnen varios amigos, así lo hacían. Comían primero el banquete, después venía el simposium, que era cuando empezaban a tomar vino con mucha libertad y jovialidad y a conversar sobre los grandes temas. Y ahí los amigos se plantean una pregunta: ¿qué es Eros? ¿Qué es el amor? Tremenda pregunta, ¿ya? Y aparece, por supuesto, la belleza, el amor de la belleza, en un ambiente, el mundo griego, en que los más viejos, incluido Sócrates, amaban a los efebos, sí, que eran los más jóvenes, contemplaban sus cuerpos bellos, y Sócrates espera hasta el final a escuchar a todos que hablen, cada uno lo que es belleza, y dice: a mí me fue revelado un secreto por una mujer que se llama Diótima, y yo les voy a contar algo nuevo. Y ahí cuenta la idea de que en realidad uno tiene que mirar lo bello, cada objeto en particular, contemplar un cuerpo bello, pero no quedarse pegado en el afán de poseerlo, sino que ir a ver otro cuerpo bello, otro, y ascender a lo que llama él la belleza en sí. Estoy resumiendo súper rápido, y el texto es mucho más bello de lo que lo estoy diciendo, pero el momento en que Platón, a través de Sócrates, define lo que es lo bello en sí, ya que puede ser súper abstracto, es tan bello ese pasaje, que aunque uno diga, yo no soy platónico, es decir, quedo conmovido por la belleza de ese texto. Y yo creo que así en la filosofía hay, en varios filósofos, no en todos, mucha belleza. Hay una dimensión estética también de la escritura, hay ideas bellas. Y yo siempre he creído que es la manera para entrar en la filosofía y en el pensamiento, y por eso que traté de hacer ese programa. Recuerdo, por ejemplo, cuando entrevisté a un gran maestro, Jorge Eduardo Rivera, que hizo la mejor traducción de Heidegger de Ser y Tiempo, que cuando hablaba del ser de Heidegger, de nuevo, uno puede no ser heideggeriano, y explicaba: explíqueme el Dasein, concepto duro, difícil y denso. Además, Heidegger, cuando uno lo lee, repite, tiene momentos bellos, pero hay que decir que Heidegger, traducido por españoles, digamos, en ediciones españolas, es casi incomible, ¿ya? Indigerible. Pero él se iluminaba, se le encendían los ojos, y me acuerdo que una vez me definió el ser, me habló del ser, y realmente ahí había belleza en esa alocución de lo bello. Ya, creo que te respondí una de las 2 o 3 preguntas. Más o menos. Me quedó algo en el tintero, pero me quedó algo en el tintero al final, que era, lo de Chile, de que había algo más armónico, eso es lo que entendí, un Chile... ¿En algún minuto sentiste que había como un consenso más y que tú estás formando parte, que tú estabas de acuerdo? O sea, porque lo veo porque yo tengo amigos que son menores que tú, pero también mayores que yo, y que en el minuto del estallido y todo quedaron como bastante pasmados, como decir, chuta, parece que no, más que estamos desconectados porque somos de la élite, no, era una cosa como de, ¿por qué no valoran esto que nosotros valoramos tanto? ¿Cachai? Y ahí hay una cosa estética. ¿Y qué es esta nueva estética que aparece con el estallido? Pareciera que esto que ellos consideran bello, que la gente, no sé, no ellos, pero algunas personas, esto que yo pensaba que estábamos todos de acuerdo, no es tal, ¿cachai? Y yo creo que eso no es solo en ideas políticas, yo creo que eso está atravesado por la estética, a eso me refiero. Bueno, desde luego es muy difícil decir que hay una sola belleza hoy día, sobre todo en nuestro tiempo, postmoderno, digamos.
Es difícil establecer eso, pero a pesar de todo, sigo creyendo, o sea, yo creo que esta postmodernidad que nos ha abierto los límites de decir todo puede ser bello y finalmente hasta lo feo puede ser incluido como lo bello. Acuérdate que Baudelaire en el siglo XIX decía en un himno a la belleza: ¿de dónde emerges belleza? ¿Del cielo o del infierno? ¿Qué importa? Eres belleza aunque seas mala, aunque no seas buena. Sin embargo, yo me he vuelto en eso, a lo mejor tiene que ver con la edad, más conservadora, he ido en la línea contraria, es decir, más bien siento hoy día nostalgia de la belleza, nostalgia de lo bello en la filosofía, nostalgia de lo bello en distintas dimensiones, en la educación, nostalgia de lo bello, porque creo que hay una necesidad de lo bello y creo que también hay criterios, aunque pueda sonar un poco fuerte, incluso a veces objetivos, algunos criterios, para poder decir esto es bello. O sea, Rembrandt es superior a este otro pintor. Este poeta, esta poesía no es un buen poema, porque si no, esta democratización absoluta de que cualquiera puede tomar la red social hoy día, esa excesiva, porque primero parecía como una democratización, yo lo encontraba muy buena como democratización lo de las redes sociales, que hubiera una vasta conversación, que todos pudieran acceder a la conversación, que no solo fuera una conversación de élite, pero llegamos a un punto hoy día en que cualquiera se para delante de una cámara y piensa y tiene tribuna y puede difundir lo que quiera, puede publicar fácilmente y empieza a creerse que él es un gran artista. Y entonces de repente hay que decirle a algunos jóvenes, ¿sabes qué? No, lo que estás haciendo es un mamarracho. Esto no es un gran poema, es un pésimo poema. Entonces, yo creo que hoy día hemos llegado a ese extremo. Es decir, cualquiera, aquí en todas las artes, tú lo sabes, hay oficio, ¿ya? Hay distintas estéticas. La vanguardia trajo nuevas libertades, pero hay un oficio. Entonces no es llegar y decir yo soy un artista, yo soy esto, yo soy el otro, solamente porque tengo una cámara a mi disposición y porque es más fácil difundir. En ese sentido. Ahora, lo que tú me hablaste de la extrañeza en la política, sí, fue brutal. Yo creo que por azar, porque esto fue así, todo este movimiento que surgió de amarillo, etcétera, que no quiero hablar mucho de política ahora. No te preocupes, esa es la última pregunta, la única pregunta. Pero no, para no dividir las aguas, vamos a estar bien, hermano, en realidad. No, porque sí, yo creo que sentí en algún momento, evidentemente que me sentí en aguas y en un lugar y en un espacio que no era el mío habitual. Yo fui militante de izquierda cuando joven, muy militante y militonto también, mirándolo con distancia. Me tomé la política como nos la tomamos los que venimos del mundo de la izquierda. Es una religión. Yo siempre le digo a mis amigos de derecha que no saben lo que es la política para alguien de izquierda. Para la izquierda es algo religioso, ¿ya? La gente de derecha mira la política como una cosa secundaria que tienen que hacer otro, gran error por lo demás, ¿no? En cambio en la izquierda hay mística, hay emoción, hay pasión, hay música y también hay delirio, ¿ya? Hay un gran libro que recomiendo de un ensayista colombiano, El delirio americano, que explica cómo desde la literatura y el arte ha surgido el material, que es muy bonito en lo imaginario, pero cuando se aplica a la realidad nos puede llevar a grandes catástrofes. Pero yo empecé a sentirme extraño en la misma izquierda de donde yo venía. Yo en un momento sentí esas cosas que te empiezan a pasar, es como cuando tú pierdes, empiezas a perder la fe. O estás dentro de una iglesia, la izquierda era para mí mi iglesia, le ha pasado a muchos católicos probablemente que me están escuchando aquí, que de repente creen, tienen fe y empiezan a ver la decadencia, empiezan a ver las cosas que se hicieron, y al comienzo tú no quieres reconocer eso. Y se te empiezan a caer esa certeza, y es terrible cuando se te caen esa certeza, es duro, porque es mucho más fácil tener un relato ordenado que te ordene la vida, etc. Y eso me pasó a mí se me empezó a derrumbar la izquierda dentro mío. Pero fue un proceso de a poco, y el estallido fue el momento más brutal. Y ahí apareció, yo diría, una sombra, voy a usar un término junguiano bien fuerte, una sombra. Porque por un lado yo entendía a esa multitud que venía a expresar un malestar y me identificaba con ella. Yo había sido bien crítico del mismo gobierno de Piñera y todo en muchas columnas, muy crítico. Pero cuando me tocó estar en el centro, me tocó estar en Valparaíso, a mí me tocó ver la destrucción del espacio público in situ, no en un cómodo condominio La Reina tomándome un whisky, ¿no es cierto? Y diciendo que lindo es el estallido, en una especie de éxtasis ante ¿me entiendes? No, me tocó verlo ahí. Y ahí fue un momento que sentí que tenía que tomar posición, que ya no podía seguir mintiéndome a mí mismo de que ya no creía en algo que era muy doloroso, porque cuando tú pierdes esa fe, dejas de pertenecer a la tribu. La tribu se empieza a dar cuenta que tú ya no eres y no crees igual que ellos.
Claro. Y eso es muy fuerte, ¿ya? Y ese Rubicón yo lo crucé, como lo cruzamos varios. Claro. Y claro, es verdad que sentí, como tú decías, hay momentos que sentía una extrañeza. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué el destino y el azar me colocó en este grupo dirigiendo un movimiento además que yo nunca pensé que iba a dirigir? Sí. ¿Ya? Eso sí, sentí extrañeza y todavía la sigo sintiendo, sí. Ya, pero igual mi pregunta iba como, bueno, no es que yo quiera seguir insistiendo con la política. Tú también De hecho, me puedes calificar como entrevistador, o sea, entrevistado como malo, me puedes colocar un cuarto. Si te contesto mal. Quiero como hiper especificar esta pregunta porque es algo que a mí me está pasando. Yo tengo, ya te dije, ya nací en el 90, tengo 33, entonces me considero muy joven. Con tu divino tesoro te vas para no volver. Cuando quiero llorar no puedo llevar ese lloro sin querer. Pero yo creo que no se pueden reír de mí los mayores de 33 si yo les digo que a los 33 o a los 35 uno empieza ya a pensar en otras cosas que no pensaba a los 20. O sea, yo ahora me estoy cansando, ahora tengo que elegir si carretear cuándo, y como que hay una especie de... No, aprovecha, por favor, que esto viene mucho peor. Yo sé. Pero adelante, aprovecha. Yo sé que estoy mejor que... Claro, pero en el fondo igual se entiende lo que estoy diciendo, ¿ya? Que en el fondo uno empieza recién a vislumbrar que quizás uno se va a morir, ¿cachai? Básicamente es eso. ¿No te pasó que te sentías en un Chile que ya no respondía a lo que tú pensabas que eran los valores y la belleza? Yo creo que hay algo de eso. Es interesante tu observación. Y ahí uno tiene que también hacerse un trabajo porque la tentación de mirar, idealizar el pasado es como el verso de Manrique, ¿no? Que todo pasado fue mejor, es muy grande. Sí. En las personas que cruzamos un cierto umbral mucho más alto que el tuyo de edad. En la vejentud, como decía Gonzalo Rojas, ¿ya? Es cierto que hay un peligro, así como hay un peligro también en idealizar la juventud, idealizarlo, el ahora, instantáneo, qué sé yo, un efebismo creo que se llama, no sé cómo se llama. También hay un peligro por la nostalgia que es natural en nosotros porque venimos de una historia, venimos de un mundo, de una manera como se hacían las cosas, qué sé yo, a mí me gusta irme por las ramas. Me pasó algo muy bonito ayer, porque estaba de cumpleaños un hijo que cumplió 17 años, imagínate. Tengo hijos de 36 años, de 32, de varias edades, 17. Y tú sabes que esto es increíble, lo que más quería él y el otro hijo también, era tener un tocadisco, una casetera y un CD, ¿ya? Lo que encuentro increíble. O sea, es muy raro. Estos son millennials completamente digitales que tienen nostalgia del cassette, ¿ya? Va a haber un boom de cassette de nuevo, Juan. Ya viene eso. Bueno, y ayer pasó algo increíble. Le trajimos una cosa que compramos en Casa Royal, paso el dato, que venía un tocadisco con una casetera y una cuestión para el CD, ¿ya? Y estaban mis dos hijos de 17 y de 15 años sentados tratando de maniobrar esto analógico con una torpeza total, digamos, con terror de que se me iba a dañar el disco. Me preguntaba, ¿se puede tocar? ¿No se puede tocar? ¿Cómo hago con él? Y de repente lo hacen y sale la música en el tocadisco y dieron un grito. Fue como magia. ¿Ya? Eso es nostalgia de lo analógico, es al revés. ¿Ah? Total. Pero claro, ellos te fijas, entonces ellos tienen almas viejas, nostalgia no. Pero yo creo que el peligro, vuelvo anterior, y tú tienes razón, es que uno se atrinchere en su zona de confort, en su propia historia, en sus hábitos, y se convierta en un viejo rezongón que critica a los jóvenes. Nunca me ha gustado eso, criticarle a todo, echarle toda la culpa que los jóvenes, hay mucha crítica y con razón, con lo que está pasando además en el país. Bueno, todos nos hemos convertido en críticos de un gobierno de jóvenes que son incompetentes, que son estos, que son aquí, que son allá. Y ahí corres el riesgo de perderte cosas que están pasando y que son tremendamente interesantes. Sí. Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo. Y yo estoy tratando de hacer el trabajo para que la vejez no venga más rápido, porque ahí viene la muerte. Porque cuando viene la rigidez, y esto es muy taoísta, si no te pones como un bambú te vuelves rígido y ahí estás liquidado. He tratado de ir abriéndome a lo nuevo, ¿ya? Pero tus hijos, que son tu ventana a lo nuevo, están escuchando cassette, entonces estáis fregados. Ese es el problema. Así que... Ese es el problema. Pero hay algo ahí, pues hay un síntoma de algo. Hay un síntoma de algo. A mí me llama la atención, yo converso mucho con mi hijo y vienen muchos jóvenes a mi casa. Mi casa está siempre abierta y es muy entretenido porque entran, es un estilo que tiene mi señora abrirla. Yo antes era
para mí era terrible. Yo me gustaba estar tranquilo en el silencio. He hecho un trabajo, créeme, inmenso ya. Pero ya esa cosa que yo iba a estar sentado en una biblioteca, en silencio, escribiendo la gran obra, eso ya pasó. Ya eso no fue posible. ¿Ya? Es un torbellino de miles de niños que entran y salen y salen. Bueno, pero me llama la atención en gente joven, estoy hablando de gente de 16, 17 años, e incluso tengo uno de 20 porque llega el papá, una lata que llegue el papá, ¿no es cierto? Todos quieren que se vaya. Yo quería que mi papá se fuera cuando yo traía a mis amigos, y te llaman y te empiezan a hacer preguntas. Claro. Y me llama la atención, a lo mejor es muy, ¿cómo se dice? Sesgado lo que estoy diciendo, porque es una muestra muy pequeña que en mi propia familia. Siento orfandad en mucha gente joven. Mucha gente joven está huérfana, necesitada de, no sé si de referentes, de algo que admirar. ¿De un papá con quien conversar? ¿Al que poder contarle tus cosas? ¿Algo así? Seguro. Y de saber más cosas. O sea, el otro día un hijo mío, a propósito de la belleza, estábamos hablando de no sé qué, y me dijo, papá, ¿qué es el bien? Chuta, me pregunto, ¿qué es el bien? ¿Ya? Y yo empecé a darme unas vueltas, que va por acá, ¿cómo lo hago yo? Me fui por las ramas, fui con una historia. No, papá, me dijo, no me estás contestando. ¿Qué es el bien según tú? ¿Ya? Preguntas de ese tipo. Y yo creo que hay mucha gente joven, huérfana, y tenemos que estar preparados para que nos den una sorpresa. A lo mejor, bueno, y además están pasando cosas, hay mucha gente joven que está haciendo cosas muy interesantes, separando lo que dije antes y insistiendo también de que estoy hablando de jóvenes que escriben buena poesía, jóvenes que están haciendo buena pintura, jóvenes que están haciendo buena música y jóvenes que son buenas personas también, que están haciendo cosas interesantes en el mundo. Y uno tiene que tener cuidado de no atrincherarse en su castillo, en sus chateaux, como dicen. Totalmente. Yo creo que la diferencia, o sea, cuando una persona joven se pone a hacer arte, esa persona tiene un poco la obligación, no lo quiero decir que fea esa palabra, pero también se debe un poco a sus antecesores, y creo que el problema, y cuando saca tirria de los mayores, es cuando uno ve a un escritor que no lee, que un poeta que no ha leído poesía, que no tiene idea de quiénes son los referentes chilenos, de todo lo que está haciendo, no sabe que él es un pelo en la cola de una cosa enorme. Entonces, eso yo creo que es el equilibrio que tiene que haber como entre... O sea, ese va a ser el único puente que conecte a dos generaciones, para que las generaciones mayores no vean con tanto desprecio las novedades que están haciendo, y que los jóvenes tampoco, claro, vean con tanto desprecio lo que se hizo antes, porque no es todo anticuado y aburrido. O sea, la verdad es que todo ya se dijo. Pero tú tienes un libro que se llama No está todo dicho. Aún no ha sido todo dicho. Sí. Yo la verdad es que no tengo ni una pregunta escrita con respecto a eso, pero ahora me asaltó la duda de por qué titulaste así ese libro. Ese es un libro de columnas que yo seleccioné. En el Mercurio me pidieron, la editorial Aguilar del Mercurio, que hiciera una colección de mis columnas. Yo escribí columnas desde el año, creo que 2005, 2006. Y iba por la calle, me acuerdo perfecto, iba por el barrio Las Tarrias, y de repente una muchacha pasa un panfleto, era una cuestión como bien anarquista, llamaban a una movilización por la A de la anarquía, y decía, aún no ha sido todo dicho. Y me encantó esa frase, me gustó mucho, y la anoté. Estaba buscando un título para mi columna, y coincide además que en el momento en que iba a publicar el libro sucede el fallecimiento de mi hijo, ¿ya? De 3 años. Y entonces quedó el libro ahí frenado, el título quedó ahí, y ahí hubo una sincronía muy potente, para mí por lo menos. Bueno, finalmente terminé el libro, incorporé las columnas que tenían que ver con lo que me había pasado, que empecé a escribirlas en el Mercurio, a partir del duelo de mi hijo, y decidí cerrarla con un poema de un poeta francés, Philippe Jacotet, un poeta que acaba de fallecer, un viejo maravilloso, que tiene un poema muy bonito, no lo recuerdo ahora de memoria, y no traje justamente, lamentablemente, ese libro, y yo lo reescribí, ese poema, cortito, lo reescribí, pero en relación a mi hijo, para cerrar el libro. Perfecto. Pero cuando estaba cerrando ya el libro, y buscando cosas de Jacotet, me encuentro que Jacotet había publicado un libro que se llamaba Tout n'est pas dit. Todo no ha sido dicho. Entonces el cierre era perfecto. No hay nada mejor que todas esas cosas que pasan de repente. Sí, esos cruces. Interrúmpeme nomás, no hay problema. No, que trajiste a colación lo de tu hijo, y creo que fue en la revista Sábado que tú escribiste un artículo a un año de la muerte de Clemente. Y dijiste una frase muy bonita, que es: cada vez que escucho explicaciones, sé que no está ahí la verdad,
Porque la verdad no está en las explicaciones, sino en el canto de los pájaros, donde en ese artículo, no sé si se llama artículo, pero es un ensayo en donde hablas de tu jardín, de que fue ahí donde ocurrió, de que los pájaros llegan y hablan y tú no entiendes lo que dicen, y tienes alguna ilusión de entender lo que dicen y que quizás te están contando cosas que ellos vieron, que quizás vieron a Clemente y después, qué sé yo, no te lo pueden transmitir porque tú no los puedes entender. Relacionando eso con la belleza, y con que la belleza, porque para muchos filósofos la belleza es igual a verdad. Claro, verdad, bien y belleza, esa es la claro, triada de los griegos, claro, de Platón. Lo verdadero, lo bello, lo bueno, no están las explicaciones en esta frase. La verdad no está en las explicaciones, según tú. Entonces, pensando en comprender la obra, el arte, por ejemplo, ¿es necesario comprenderla, la obra de arte, para considerarla bella? ¿Será que vivimos en una era hiperracional, en donde cada elemento tiene que tener una razón de ser? ¿Te pasó a ti, por ejemplo, o sea, primero, te pasa como experiencia estética que tú tienes que entender muy bien lo que estás viendo para poder considerarlo bello? ¿Y te habrá pasado con los artistas que entrevistaste, en que quizás cuando uno entrevista empieza como a diseccionar mucho lo que el artista hace, y quizás el artista se puede enojar un poco, porque estáis como haciendo un glosario de sí mismo, y eso puede como quebrar un poco un spell, una especie como de hechizo que sería la belleza. Entonces, bueno, estoy hablando de la belleza como que hay dos opciones. O la belleza es un impacto estético incomprensible y emocional, en el que ojalá no nos adentremos demasiado para no romperla, o al revés, o es algo que necesitamos explorar para ir entendiéndola bien. Pero contéstame primero la pregunta de si es que alguna vez te pasó sentirte como que un entrevistado estaba como medio incómodo con que tú escudriñaras demasiado. Sí, muchísimo. Recuerdo esta anécdota, fue uno de los entrevistados más difíciles, un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso. Ah, sí. Gran escritor, autor de cuentos muy cortitos. Tiene ese famoso cuento, el cuento más corto que se dice que se ha escrito, que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese es todo el cuento. Es genial. Pero Augusto Monterroso odiaba las entrevistas. ¿Ya? Vino a Chile en una gira, creo que a la Feria del Libro, y la señora lo trajo obligado a mi entrevista. Teatro. Y lo sentó. Y el señor transpiraba. Yo me había preparado, como tú te preparaste muy bien, que te lo agradezco mucho, realmente te preparaste, y eso lo valoro. En general, uno se encuentra con tantos entrevistadores que no han leído nada, bueno, en fin, no se han interesado en nada, sino que hacen una pregunta desde cualquier lugar. Bueno, y yo me preparé mateamente con él, pero era imposible sacarle una palabra a ese hombre. Y yo le decía: maestro, además lo halagaba, peor todavía. Porque usted en el cuento tanto que dijo esto y que había esto otro, porque pues yo dije eso. Y ahí quedaba yo con esa respuesta terrible. Y llevábamos 10 minutos y la entrevista comenzó a convertirse en una tortura. Para él era ya una tortura ser entrevistado. Y para mí, dije: pero espérate, ¿él te estaba agarrando para el hueveo? Él se estaba resistiendo, se estaba rebelando, y no quería ser entrevistado. ¿Ya? Y entonces en un momento en la entrevista yo me di cuenta que estaba liquidado. O me tomaba esto con humor, claro, porque uno se va poniendo cada vez más grave, la va embarrando más, y empecé a hacer preguntas más sesudas, y me respondía con frases más cortas y más irónicas. Y ahí dije: no, aquí tengo que o disfruto o suelto, digamos, ¿no? Y así empecé. Y ahí empecé a jugar, a seguir su juego, y salieron cosas maravillosas. Por ejemplo, yo le estaba hablando del mal, el mal en la literatura a partir de un cuento. Me dijo: no, Cristian, el hombre no es malo, solo es tonto. Que no se me olvidó nunca. Lo encontré súper bueno, ¿no? Qué buena te sale la imitación. Sí. De mexicano viejo. Guatemalteco. Guatemalteco, perdón. Y que vivió en Chile un tiempo, en Chile cuando era más joven. Pero la pregunta que tú haces a propósito de la definición o el entender, tú dijiste: vivimos una época más racional. Yo diría que vivimos una época más emocional que racional. Lo que puede ser bueno, no digo que sea bueno y malo. Sí. Más bien son las emociones, la guata, lo primero, más que racional. Yo creo que hemos perdido la razón, por no decir que a veces hemos perdido la cabeza. ¿Para qué te digo? En política y en otras áreas. Ahora, definir la belleza. Un verso que me encanta de un poeta cubano, José Lezama Lima, que no sé si se refirió a la belleza, pero yo lo interpreto como que está hablando de la belleza. Dice: a que tú te escapes
en el momento en que habías alcanzado tu definición mejor, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado con la belleza, ¿no es cierto? El hombre legítimamente, desde el pensar filosófico, se hizo la pregunta, los Platón y compañía, ¿qué es la belleza? Que bueno, porque Occidente necesita definir el ser de las cosas, al revés de China. Claro. En China no existe el concepto de ser, y además nos supone ser y no ser. Nosotros necesitamos saber el ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia de la belleza? Y ese es nuestro rollo, ha sido nuestro rollo. Pero la belleza, obviamente, que es un misterio, es algo que va cambiando, que puede escaparse, fugarse, manifestarse de diferentes maneras, tanto que Edgar Allan Poe decía que una de las condiciones para la felicidad es la creación de una belleza nueva. Ah, y ahí viene el nombre del programa. Sí, del programa 2, claro. La creación de una belleza nueva, que es una muy buena idea, o sea, porque a veces la belleza, cuando cristaliza en un momento estético y en una visión filosófica de ella, se empieza a, ¿cómo se llama?, anquilosar. Y se necesita que lleguen los artistas rebeldes, se necesita que llegue Rimbaud, el pendejo Rimbaud, ¿no es cierto? Que además es un insolente, porque dice, senté a la belleza en mis rodillas, la injurié y la encontré amarga. Que es tremendo que un poeta diga, en ese momento quedó la escoba, de ahí en adelante, ¿no? O sea, un artista tomaba la belleza y la injuriaba y la encontraba amarga. Paradoja, leo a Rimbaud y la verdad es que a veces, sin entender toda su poesía, uno tiene acceso a la experiencia de la belleza en su poesía. Entonces, yo creo que también, a ver, uno agradece que haya también en el mundo, en lo estético, que haya personas que te puedan guiar, incluso críticos. Un tipo como T.S. Eliot, leer un ensayo de T.S. Eliot de poesía te ilumina la poesía. En cambio hay otros que uno los lee y dice lo que decíamos al comienzo, o sea, soy tonto, un lenguaje hermético, o una cantinflería teórica, o peor, o como dice el gran maestro, ¿cómo se llama?, George Steiner, habla de esta cantinflería teórica que se ha puesto de moda y la llama cháchara de altura. Claro. Que la encuentro buenísima, muy buena. Cháchara de altura. Y es cierto que ha aparecido una sobreabundancia de cháchara de altura, que finalmente es un discurso vacío, que no hay nada detrás. Pero sí también hay poetas, escritores y críticos que han sido iluminadores de la obra literaria y de la estética. Entonces, mi juicio ahí es ponderado. Es verdad que la primera experiencia, sobre todo en la poesía, para mí por lo menos es una experiencia rítmica, sonora, a veces visual. Sí. Y ahí uno, como dice San Juan de la Cruz a propósito de Dios, dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Y uno tiene que no temer a no entender. A no entender. Que le digo siempre a mi alumno de poesía, primero, ya, no entendiste nada, pero agárrate de un verso, de un relámpago y quédate con eso. No tienes que entenderlo, porque si tratas de entenderlo todo racionalmente, o como leyendo un libro o de matemática o un texto de prosa, obviamente que te vas a perder una parte importante de la experiencia poética, ¿no? Y yo creo que con la pintura pasa algo análogo, parecido. Eso. Sí, en la pintura pasa mucho. Por ejemplo, yo no estudié arte, pero muchos amigos estudiaron arte, y yo voy en este momento a unas especie de tutorías con dos artistas chilenos que son, a mí me gustan mucho, y entonces ya bueno, ellos nos ayudan con nuestras obras y se las vamos mostrando semana a semana. Y algo de lo que se quejan todos los alumnos y las alumnas que vamos para allá es que salieron de la carrera. Les alumnes. Ya. Es que cuando llegamos para allá, o sea, es que vienen saliendo de estas carreras, sobre todo de la católica, en donde hay una hiperracionalización de cada trazo que hacen. Y están totalmente como con las ganas de crear totalmente cercenadas, o sea, como que muertas. No, eso es grave. Y eso es gravísimo. Y eso también me pasó a mí estudiando literatura en la católica también, porque no hay a nadie le interesa, o sea, los profesores se encargaban de decirnos que a nadie le interesa lo que tú puedas llegar a escribir. Y claro, y teniendo una noción un poco más como nihilista o de la vida, uno puede decir, claro, que lata que todos tus estudiantes te escribían poemas y tú tenés que corregirle los poemas a 70 estudiantes, me muero. Pero también tiene que haber otra manera de dirigir la educación artística, o sea, tiene que haber una... Yo ahí, fíjate, Francisca, que soy más bien escéptico de que se pueda enseñar
se pueda formar un escritor en una universidad. Me parece que es una oferta un poco, no sé, voy a herir a alguien aquí, pero es una oferta complicada. Sí creo, por ejemplo, que si yo quiero ser escritor, tengo que, ojalá, arrimarme a la sombra de algún maestro, ¿no? Si soy pintor también, claro, arrimarme a un maestro y meterme en su taller, acompañarlo, en fin, no sé, me imagino Rodin en su época, cuando Rilke fue a ver a Rodin y otros pintores y escultores seguían a rodear, tratar. En fin, en Chile hay muchos pintores también y hay artistas, buscar esos maestros que no están en la academia, pero que a alguien se le prometa que vas a hacer una cantidad de ramos en una universidad y va a terminar siendo escritor, puede que ocurra, pero en general no ha ocurrido, claro, y no está ocurriendo, ¿ya? Sí es distinto ir a una universidad, a lo mejor como hay en Estados Unidos, en que hacen como unos retiros y unos cursos, ¿cómo se llaman? Que tienen un nombre. Claro, donde tú te contactas con creadores, sí, ¿ya? Y me gusta esa idea más bien del atelier, el taller. La academia puede ser muy peligrosa, muy peligrosa. Sí, sí. El academicismo excesivo, tú tienes toda la razón, puede ser castrador. Entonces, de hecho, una parte importante, yo puedo hablar más de la literatura, la poesía ha quedado secuestrada en la academia. Y secuestrada por los teóricos. Y hay poetas y escritores que le están escribiendo para que alguien escriba un paper sobre ese texto, ¿ya? Entonces genera un círculo vicioso ahí que hay que tratar de romper, porque lo encuentro muy asfixiante y claustrofóbico. En ese sentido, la poesía, porque Dostoyevsky dice que la belleza va a salvar el mundo. O sea, no lo dice Dostoyevsky, lo dice el príncipe muy bien. Minshkin. Un 7. Dice que la belleza va a salvar el mundo. Y entonces uno se pregunta por qué Dostoyevsky... Gran frase. Claro, pero... Solo la belleza salvará el mundo. Pero ¿por qué Dostoyevsky, un tipo que tuvo una vida tan horrible, que le pasaron tantas desgracias, puede llegar a decir eso? Entonces uno piensa que quizás... Por lo mismo, que quizás la belleza está en la resiliencia y en la capacidad de sobreponerse al sufrimiento, a la guerra, a la muerte, etc. En ese sentido, tú dices que yo creo que para ti la poesía es el arte más bello, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Sí. Es lo que más me toca, no me atrevo a decirlo el más bello porque la pintura... bello para ti, porque ya... O sea, a mí me pasan cosas frente a las pinturas, también la pintura la estaba mirando con atención, son muy hermosas, de verdad. No por halagar al pintor si está aquí, sino que de verdad... Y me gusta ir a los museos, me gusta detenerme ante un cuadro, pero la poesía me gusta ir más allá, es verdad, es algo que me... O sea, tal vez porque hay personas que son más visuales, otras que son más auditivas, sí, no sé, más sinestésicas, no sé. La poesía de todas maneras, sí. Entonces, en ese sentido, si solo la belleza es lo que va a salvar el mundo, tú podrías decir, como Dostoyevsky, que quizás la poesía va a salvar el mundo, y si la poesía está secuestrada por la academia, como dices tú, ¿qué hay que hacer? ¿Y en qué nivel? Porque no quiero hablar como gente ingenua y hippie, que la poesía va a salvar el mundo, no, quiero como que de verdad ver qué se puede entender como personas adultas de esa frase, sin entrar en cosas como clichés, que la poesía es tan linda y el mundo necesita flores, no. También la necesita. Sí. Pero ¿qué significa que la poesía o la belleza salve el mundo? Ahí estás haciendo la pregunta del poeta Hölderlin del siglo XIX, cuando él dice en Pan y Vino, dice, ¿para qué poetas en tiempos de indigencia? Claro. O traduce en miseria. Qué bonita esa pregunta. Tiempos de indigencia, no de indigencia social o económica, de indigencia espiritual. Se hace él la pregunta, ¿para qué sirven los poetas si porque está hablando además de que los dioses abandonaron el mundo, en el fondo la belleza abandonó el mundo, él es el primer poeta de la gran grieta, enloquece Hölderlin además, de la grieta que va a iniciar la modernidad en el siglo siguiente, ¿ya? ¿Para qué poetas en tiempos de miseria? Creo que es una gran pregunta. Me gustaría cuidarme de la palabra salvar al mundo, porque está lleno de salvadores y hemos visto que los salvadores son extremadamente peligrosos. Yo creo que tenemos que empezar a desconfiar más de los salvadores. Incluso poetas pueden ser peligrosos. Bueno, por algo Platón expulsó a los poetas de la República. Yo estaba indignado al comienzo, pero de repente uno empieza a encontrar la razón, digamos. Los expulsó de la República porque eran muy emocionales, llorones. Claro, como decía Bolaño en la entrevista que le hiciste tú, decía que él admiraba desde siempre la vida de los poetas porque eran vidas totalmente desmesuradas y desbordadas. Yo reconozco que he tenido y he pecado de una cierta beatería poética, o sea, en mi vida. O sea, uno puede todo convertirlo en beatería, todo. No hay nada peor que la beatería, de izquierda, de derecha, progresista, conservadora, lo mismo. Toda beatería
no me gusta. Y yo creo que he sido un poco beato, intenté decir la poesía, esta cosa, tomármela de amor, y puede que haya cruzado esa línea, y hoy día sigo amando la poesía, amando los poetas chilenos, pero no sé si la salvación está en la poesía. Sí podría decir que la salvación está en lo bello, en un sentido mucho más amplio. Sí creo que puede haber una salvación en lo bello. Es más, tú decías, ¿te acuerdas? Bien, verdad y belleza. De esas tres, si uno ve la verdad, oye, ¿cuántos millones de seres humanos murieron en el siglo XX detrás de una verdad? La ideología, el pensamiento. El bien. ¿Cuántos millones de seres humanos pueden llevar a la hoguera por el bien? Hasta el momento nos queda la belleza, ¿no es cierto? Hasta el momento la belleza puede ser peligrosa, sí, pero puede ser peligrosa en el sentido del que lo dice Rilke, cuando en la elegía del Duino dice: lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible, que es uno de los versos más enigmáticos y potentes. Es decir, ahí estamos ante lo sublime, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya estamos poniéndolo, yo creo, a lo mejor estoy divagando. ¿Estoy en qué lado? ¿Está muy latero? No, para nada. Ya, perfecto. Yo latero, no ella. Ella lo ha hecho increíble, estoy diciendo yo. Ya, vamos. Bueno, en esto de que, bueno, cuando dijiste que la belleza, o sea, que hay un problema de indigencia interior, no puedo dejar de pensar en tu libro, El desierto avanza, que es como esta idea de Nietzsche de que hay de los que... el desierto avanza, hay del que en su alma alberga desierto. Muy bonita, sí. Muy potente esa cita. Muy potente y claro, y te dio el punto de partida para un libro que también es muy bonito y es muy poético, y tú hablas de este desierto que es el desierto espiritual y también el desierto físico. Se cruzan. Claro, se cruzan en algún sentido. Yo creo que el desierto, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, que el desierto se da cuando empezamos a encerrarnos, a atomizarnos, cuando se acaba esta cosa peripatética que tú habías hablado de los griegos caminando y enseñándose entre ellos, cuando a mí no me gusta la demonización de las pantallas porque yo tengo una opinión bastante peculiar acerca de las pantallas y la inteligencia artificial, pero tengo otro lado. A mí mis amigos siempre me dicen, eres como una boomer millennial, como que tengo el doble, entonces puedo pensar como de las dos maneras. Pero sí me llama la atención de que hay una imposibilidad de tener conversaciones, independiente de esta, que es una grandiosa conversación, pero existe posibilidad, o sea, bueno, perdón, ya. Y entonces, como existe está difícil tener conversaciones en Twitter, es imposible, y la gente está en Twitter o en redes sociales, y la gente solamente conversa, los espacios de conversación se reducen a la mesa en la casa, y si hay tele, se reduce aún más, y ya, y al final, ¿qué te queda? ¿Con quién podéis conversar? Muy poco, con el psiquiatra nomás. Entonces, y el psiquiatra no contesta, entonces no hay conversación. Chuta, terrible. Es que los psiquiatras que están con mucha pega están muy ocupados. Ese es mi diagnóstico. Son los que más tienen pega hoy día, los psiquiatras y los psicólogos, sí. Claro. Ya. Entonces, en la conversación es donde se da el intercambio, en donde aprendemos del otro, en donde conocemos la alteridad, el infierno que es el otro, según Sartre, Totalmente, claro. etcétera. Y entonces... está comprobado, por otro lado, que una cosa súper superficial, que en el fondo que las personas más atractivas, consideradas como más atractivas por otras personas, son las personas mestizas, razas mezcladas. Eso es, mientras más diversidad genética hay, más probabilidad de que la persona sea bella con los cánones de simetría, proporciones áureas, qué sé yo. Y entonces ya sabemos la típica historia de estos reyes, ¿cuáles eran? Esos que son así como... deformes por la endogamia. Sí. No sé cuáles son. Habsburgo, claro. Yeah. Bueno, Habsburgo. entonces podríamos concluir que en la diversidad está la belleza, que la belleza está en el intercambio, que si no hay intercambio el agua se estanca, se pudre. Entonces... Yo creo que lo que tú estás diciendo es un tema... ¿Puede haber belleza en un mundo? Sí, a ver, sobre lo digital... sin caer en la caricatura ni en la simplificación. Por supuesto que esto tiene matices. Yo recomiendo un libro que se ha puesto bien de moda, lo he escrito varios, en realidad ha escrito varios que parecen siempre el mismo. Byung-Chul Han, que es filósofo alemán de origen coreano, tiene un libro muy bonito que se llama, muy interesante, más que bonito, que se llama La salvación de lo bello.
Y lo que él creo que plantea dos cosas, que dice que, la diferencia entre la belleza digital y la belleza natural, que de alguna manera el gran problema de hoy es justamente lo que tú estabas diciendo, es decir, que uno no se enfrenta al peligro de lo distinto. De aquí, lo distinto es expulsado. Entonces, ni a la negatividad, es la era de la positividad, la era del like. La era del like, en que yo me comunico con las personas que piensan igual que yo, me saco selfie, muestro al otro y circulo dentro de un grupo cerrado y me encuentro con gente que confirma las ideas que yo tengo. ¿Ya? El infierno de lo igual también habla Jules. Y la belleza es lo contrario. Sobre todo lo sublime, bello. ¿Qué es lo sublime? Algo que nos conmueve, que nos mueve el piso, lo bello en estado. Y cada vez estamos menos expuestos al peligro de encontrarnos con un otro que nos mueva, o a otra cosa que nos mueva, que nos sacuda, que nos conmueva, ¿no? Y ese es el gran peligro que ve Chulhan en el tema de la pantallización, en un mundo cada vez más narcisista, más autorreferido, y yo creo que es efectivamente un peligro. No creo que haya que demonizar y satanizar todo el mundo digital. Todos lo usamos, yo tengo celular, todo. No estoy en las redes sociales y les recomiendo a todos que se salgan, no hay ningún problema. Les comunico inmediatamente que llevo años no en las redes sociales. Hay un señor que usa mi nombre, que no soy yo, para que sepan ya. O sea, un impostor, creo que hay dos, ¿ya? Entonces, en un mundo donde ya no se sabe quién es quién y puede ser uno que no es uno, hablando de cosas que son de uno, bueno, yo me salí completamente y se puede vivir, imagínate, quizás no habría fundado Amarillo si hubiera estado en las redes sociales, o sea, seguro que no. Entiendo que me lincharon y me llevaron a la hoguera, o sea, me habría deprimido, me salí de las redes sociales. Oye, y se puede perfectamente vivir y no hay problema. Y la conversación, me viene otra frase, citólogo, del gran profesor de filosofía y filósofo chileno Humberto Giannini. Dice algo así como, la conversación es una de las más altas formas de la hospitalidad humana. Tú, al conversar aquí conmigo, me estás acogiendo aquí en Zapallar. Hay un acto de hospitalidad. Ambos dos estamos ejerciendo, yo creo, espero, una hospitalidad mutua, ¿no? A mí me encantó esa definición de Giannini. Y Giannini practicaba la conversación. Tiene un capítulo muy hermoso en un libro de filosofía de él que se llama La filosofía de lo cotidiano, donde tiene un capítulo entero de la conversación y el diálogo, que son distintos, porque el diálogo va a un objeto final. Tú dialogas como los diálogos platónicos, buscando una pregunta. Sí. La conversación es más libre como esta, más sinuosa, buscamos algo, nos vamos, una conversación entre amigos, una conversación como tú decías en la casa. Pero fíjate que Humberto Giannini murió durante una entrevista que le estaba haciendo un joven periodista, Daniel Hoppenheim, del Clinic. Ah, sí, lo conozco mucho. Terminó la entrevista, entiendo que Daniel Hoppenheim apagó lo que estaba grabando, se da vuelta y él ni muere. Murió conversando. Wow. Qué bonita esa coherencia, ¿no? Y yo creo que no hay placer más grande. De hecho, de todo lo que yo he hecho, lo que más me ha gustado es conversar. Lejos. es el género mejor, más potente, más rico, más... En fin. Heidegger decía que la belleza está en algo que se revela, en algo que lo bello revela un aspecto del mundo que no conocíamos. Y a mí me llamó la atención leer esa definición de belleza, porque para mí esa era la definición de humor, la que yo siempre daba en cualquier entrevista, en cualquier cosa. Yo siempre he pensado que el humor, eso es lo que nos da risa. La revelación, se le saca un manto a algo que se suponía que estaba oculto o que no podíamos decir, etc. Entonces, de repente dije, chuta, hay alguien que define belleza exactamente igual como yo defino humor. Y nunca había pensado en el humor como algo bello, porque el humor efectivamente revela cosas que no sabíamos. Entonces, ¿tú pensarías que el humor es bello? Es decir, pienso en Chaplin, Charles Chaplin, lo primero que se me viene a la cabeza. Y pienso en esa maravillosa frase, a propósito de lo que decías tú de Nietzsche, que me encanta. Sospecho de toda verdad que no vaya acompañada de una carcajada. Claro. Que la encuentro extraordinaria, ¿no? La gravedad, pues, o sea, está bien, yo a veces soy denso, me meto, leo a Dostoyevsky, leo a Heidegger, pero un poquito de levedad, y Nietzsche le puso levedad, o sea, fue un alemán que se salió de la academia, llevó la filosofía alemana hacia el Mediterráneo y eso le hizo bien, a la jovialidad, lo que ya él hablaba, la ciencia jovial. El mundo cambió a Wagner por Bizet,
Y cambió, no sé, el Rin y Tristán y Isolda lo cambió por Carmen de Viceno, ¿cierto? Sí. La levedad, el humor. Es fundamental el humor, fundamental, es un arte, la comedia es un arte, no es inferior a la tragedia, claro. Eso lo sabemos, y yo creo que en Chile, curiosamente, esa es una beta donde nos va mejor. Hay algo en Chile que hace que el humor, por eso tenemos un Nicanor Parra, ¿no es cierto? Sí, claro. Que se está riendo permanentemente y que es una talla gigantesca, también su antipoesía, hay una burla, hay un humor cultivado, inteligente, fino, sí. a veces también ordinario, ¿no? Y extraordinario. Y en Chile hay algo, o sea, yo creo que no somos mejores para hacer comedia, por ejemplo, que para hacer tragedia, o sea, creo que aquí se da mejor el humor, que la filosofía se da mejor. ¿Ah? Sí, o sea, claro, en general es muy chileno esto de ver un drama y al tiro catalogarlo como cebolleta. Salir con la talla, es una manera de salvarnos, es la manera que tenemos, el recurso que tenemos para salvarnos de las grandes catástrofes, ¿no? Sí. La talla rápida, el humor rápido, y eso interesante, hay que seguirlo. Yo creo que tal vez faltan más comediantes. Yo me acuerdo cuando chico, nostalgia de mi época de niño, de mi abuela, que yo te dije que trabajaba también en el teatro y era amiga de todos los dueños de teatro. Ella vivía en el centro y me tenía una pieza para mí, yo iba casi todos los fines de semana, era su nieto favorito. No hay ningún primo aquí, ¿no? Que nadie conoce. Yo creía que era el nieto favorito, ya. Y esta abuela me daba entradas para ir a ver a Lucho Córdoba, ir a ver a Américo Castro y la Puri Durante, que era Lucho Córdoba, Olvido Leguía y Lucho Córdoba, y Américo Castro, se me olvidó ya el otro nombre, te lo dije recién, tenían unos teatros, ¿ya? Uno entraba al teatro, un teatro chiquitito, que había por ahí, creo que en la calle Moneda, Huérfano, no me acuerdo, en un subterráneo. Oye, uno entraba y llegaba Lucho Córdoba, que además no era chileno, era peruano, pero se había chilenizado, ya no tenía voz. Entraba Lucho Córdoba y uno se ponía a reír en el teatro, ¿ya? Y yo disfrutaba mucho ese teatro, ¿ya? Yo antes creía que el teatro era solo Eurípides, claro, no, pero era también Aristófanes, sí. O sea, y yo respeto mucho el género de la comedia y de los grandes comediantes. Ya, perfecto, qué bueno. Así que está muy bien, sí, pues tienes que seguir. Broma, no, sí, yo sé que lo respetas, pero solo quería hablar de eso. Me interesa. Claro, yo no lo había pensado nunca el humor como bello, y entonces me llama la atención que efectivamente, que interesante eso que dices, que la comedia es igual el gordo y el tragedia, flaco, el gordo es bello, hay belleza ahí, sí. en esa pareja arquetípica. Como dice, no sé si el Quijote o Sancho, mejor no menearlo. Bueno, eso, muchas gracias por estar acá. No sé qué más hay que decir. Eso, listo. Chao, buenas noches. Gracias, muchas gracias.